Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos para iniciar este diálogo este día jueves 10 de noviembre. Saludamos a nuestros amigos de la 920 y a nuestros televidentes. Está con nosotros ya el doctor Esteban Santos, catedrático universitario, pero además analista de temas internacionales, a quien le hemos invitado para conversar, hacer un análisis de lo que ha significado la elección del señor Donald Trump como presidente, ya presidente electo de los Estados Unidos. Y claro, lo primero, Esteban, gracias por acompañarnos. Lo primero que quisiéramos es volver a escuchar el discurso en el que él ya, claro, ha sido notificado, tiene los resultados de que es el presidente electo, y a ver si es que el discurso ese de la campaña cambió ya esa misma noche en la que le notificaron que había ganado las elecciones. Esto fue lo que dijo el señor Trump. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento mucho porque tuvieron que esperar tanto. Lo siento mucho, se complicó el asunto, Muchas gracias. Acabo de recibir una llamada de la ministra Clinton. Ella nos felicitó a nosotros. Esto trata de nosotros en nuestra victoria. Y yo la felicité a ella y a su familia en una contienda electoral muy dura. Ella luchó muchísimo, con muchas ganas. Hillary ha trabajado durante mucho tiempo, muy arduamente, hace mucho tiempo, y le debemos a ella una gran deuda por el servicio que ella le ha dado a nuestro país. Y se lo digo de todo corazón. Ahora ha llegado el momento para que los Estados Unidos unan estas llagas de división y unirnos con todos los republicanos y demócratas e independientes a través de toda esta gran nación. Yo digo, ya ha llegado el momento que nosotros nos unamos como un pueblo unido. Ha llegado el momento. Le juro a todos los ciudadanos de nuestro país que seré presidente para todos los estadounidenses. Y esto para mí es tan importante. Para aquellos que han elegido no respaldarme a mí en estas últimas semanas, y hubo algunos, yo le estoy pidiendo que me ayuden a guiarme y ayudarme para trabajar juntos, para poder unificar a nuestro gran país. Como dije desde un principio, la nuestra no fue una campaña, pero en sí fue un movimiento increíble, maravilloso, forjado por millones de hombres y mujeres trabajadores que aman a su país y quieren un mejor futuro para ellos y para sus familias. Es un movimiento compuesto de estadounidenses de diferentes razas, trasfondos, creencias, religiones. Este es parte del discurso que dio ya, no solo que comentó, que habló con la candidata Hillary Clinton, sino que además comienza a delinear una forma de llamar a la unidad, al reconocer primero que doña Hillary sí ha cumplido y los Estados Unidos le deben mucho, dice, ¿no? ¿Qué debemos entender, Esteban, de este discurso? ¿Será así tan
tan oscuro el señor Trump como alguna gente percibe, o normalmente los populistas hacen eso para ganar elecciones? Bienvenido nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, el gusto de siempre de poder ser parte de este espacio. Es un cambio de discurso que le ha durado una tarde, esperemos que le dure 4 años por lo menos. Del último debate habló con punto y coma decirlo que la señora debería ir presa, y hablaba él de los términos muy despectivos como crooked lady, como esta mujer corrupta sin más. Gana la elección y lo primero que dice que fue una gran americana y que ha sido una gran patriota y a la que le debe mucho a los Estados Unidos. Entonces, y es un cambio no solo de 180 en el discurso, en el tono, en la formalidad, hay mucho que ir analizando, ¿no? Sí, leer entre líneas, ¿no? Si es que es honesto, si es que es real este discurso inclusivo. Yo personalmente, el miedo que pueda tener, el escepticismo en torno a lo que puede hacer Donald Trump es una cosa, pero más es el miedo de los fantasmas del pasado que pudo haber despertado el señor Trump, estos fantasmas del odio, del resentimiento social. Estados Unidos ha sido esta cultura que se ha apadrinado a través de estos conceptos como el políticamente correcto, esta inclusión sin importar tu orientación sexual, libertad religiosa, espiritual y demás. Eso ha sido los pilares de los Estados Unidos, y que creo yo que de lo que fueron estos últimos 8 años con el presidente Obama, de cierta forma se fueron consolidando, y digo de cierta forma porque lo que Trump acaba de despertar es este electorado de clase media, blanca, alejado. Vimos las elecciones y creo que es muy interesante ver cómo votó demográficamente las personas y también religiosamente mucho, ¿no? Sin más su color de piel. Y esto es algo muy lamentable e interesante también para el análisis, porque vemos que en la periferia ganó abiertamente largo el señor Donald Trump. Entre en la población blanca tuvo más de un 60% de apoyo. La población negra, en un 88% le dio la espalda. 65% latinos, asiáticos y otras minorías también le dieron la espalda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que otra vez no es un debate tanto de ideas o dentro de un contexto democrático per se, sino de este candidato que está tratando de restituir este antiguo status quo, o de unas diferencias, esos fantasmas del pasado, que efectivamente habían estas diferencias sociales en virtud de un estatus social que venía dado por la religión, por el color de la piel. Correcto. Y eso es algo que sí me da mucho miedo, porque ya hemos visto unas primeras manifestaciones en algunas ciudades en Estados Unidos en los cuales ya se han visto unos actos de odio racial. Es algo que esperamos como comunidad internacional, y que el nuevo presidente tome una nota atenta de esto. Claro, el señor Trump despertó, como tú dices, estos fantasmas del pasado, pero además despertó la parte más oscura del ser humano, ¿no? Claro, al comparar que el trabajo de un latino, pongámoslo así, le estaba quitando trabajo al blanco, que no hace además del trabajo por el que él, entre comillas, decía que le está quitando. Pero a mí me llamó la atención que haya un 35% de latinos de primera generación que se hayan sumado a ese odio de los latinos. Estuve viendo sobre todo en el tema de latinos, americanos, ¿no? Eso es justo el tema que yo creo que es interesante analizarlo. Termina ganando en la Florida, pero termina ganando en la Florida. No fue tan estrecho, fue un poco holgado el margen a favor del republicano. Esto, en mi lectura, lo doy 2 criterios. El primero, efectivamente, es el yugo más grande del exilio cubano que se encuentra en la Florida. Y el discurso del señor Trump fue lejos de terminar de restablecer relaciones comerciales con Cuba, de volverlas a congelar y volverlas a poner en el traste de la historia. Y este es un grupo de personas que vivieron de primera mano lo que ha sido la dictadura de los señores Castro, y no estaban de acuerdo con esta política de aperturismo por parte de Obama. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado también hubo una abstención importante, porque si vemos los números de cómo votaron los afroamericanos y los latinos en la última elección con Obama versus ahora por Hillary, pues vimos 2 cosas. No es el voto endosable. Quienes votaban por Bernie Sanders o quienes estaban a favor del presidente Obama no son partidarios per se ipso de la señora Clinton. Y eso sí es algo que pasó. Hillary representa sin más un status quo, el establishment norteamericano. Y esta es una señora que no logró despertar esas pasiones que sí lo hizo su contrincante. Y el otro la atacó por otras cosas mucho más duras. Como por ejemplo, bueno, a ver, pongámoslo también un poco en la balanza, ¿no? Por un lado teníamos una candidata que estaba siendo investigada, sí, por el FBI, porque había usado un servidor privado para almacenar correos secretos que pueden ser considerados de Estado. Y por el otro lado teníamos una persona que acusaba a los latinos de violadores, de drogadictos, de narcotraficantes,
importantes, que no pagaba impuestos, que había hecho una cantidad de fraudes, que quiere cerrar todo tipo de relaciones, que no frontera con todo quien sea musulmán, que amenazó con salirse de bajar el presupuesto de Naciones Unidas, salirse de la OTAN como tal, si es que no pagan su contribución, el resto de socios, votar por el traste el acuerdo con Irán. Y estoy solo tratando de hablar de memoria de todos los que han sido los últimos escándalos contra creo todas las minorías, los discapacitados, este discurso a través del odio, este discurso racial sin más, es lo que yo lamento. Estas son las pasiones, ¿no? y son estos seguidores de Trump que eran una población que históricamente no habían salido, porque no nos olvidemos que el voto en los Estados Unidos no es obligatorio, entonces que no habían salido a votar per se, que esta vez no solo salieron a votar, sino que muy militantes de esta ideología que Trump lo da. Sí. Entonces, esta ideología de no aperturismo per se a los mercados internacionales, no a la globalización. Exactamente. Entonces, este es un discurso que si estamos hablando en la periferia, la gente que vive del agro y demás le gustó, se apegó mucho, porque ahí sí es donde ustedes ven que son los trabajos no calificados, estoy hablando a nivel universitario y demás. Entonces, ese es donde el nicho donde el discurso caló del señor Trump. Pero ahí hay un tema adicional en la frontera México-americana, también una fuerte presencia de latinos de primera generación diciendo sí, en realidad hay que parar, no queremos más. Y claro, uno les ve incluso físicamente cuando están haciendo sus declaraciones y el análisis, uno dice, oigan, y a este señor le irán a respetar solo porque ya es ciudadano americano y tiene toda la... De México, del origen México latino, profundo. Un origen latino profundo. Yo creo que es, primero tomar las cosas como son. Esto fue una minoría, pero efectivamente hubieron muchos latinos que votaron de esta forma. Sí es lamentable en mi criterio ver cómo los latinos podemos ser racistas con nosotros mismos, como cultura como tal. Yo creo que este ataque a los mexicanos como tal no era solo un ataque a los mexicanos, sino todo el continente latinoamericano como tal. Estas propuestas como la del muro, en mi criterio son absolutamente demagógicas, porque subir un muro de 2000 kilómetros es prácticamente imposible, y digo por la geografía y todo lo que está pasando en esta frontera. Y ya salieron algunos comediantes también, por ejemplo el señor George López, que le decía, pero usted quiere hacerme un puente, la pared, perdón, pues le presento a nuestros ingenieros en túneles. Somos especialistas en esto, y usted dice que nos va a hacer un lago con lagartos, porque fue muy explícito en decir esto. Bueno, saldremos a venderle carteras con piel de cocodrilo y demás. Es una frontera, más allá de estos malos chistes que pueden mandarse, es una frontera que por la cual se transmite bienes, servicios, personas, es un equivalente a $1 billón diarios. $1 billón diarios. Eso es lo que la frontera... Lo que significa esa frontera económicamente, pero el señor Trump vendió la idea de que ese billón se quede en los Estados Unidos y no pase absolutamente nada. Y ahí viene un poco lo que tú decías, Francisco. A ver, ¿cuáles son los trabajos per se que hacen muchos de estos mexicanos que los norteamericanos no están dispuestos a hacerlo? México le compra más a Estados Unidos que lo que le compra Brasil, el Reino Unido, Francia y España juntos. Entonces es un negocio en el que Estados Unidos sin duda no puede quedarse, no puede darle la espalda sin más. También es cierto que si Estados Unidos se resfría, tose, quien se resfría es México, ¿no? Eso estamos claros. Es una interdependencia mutua que tienen. Por eso es que yo digo que es muy poco viable lo que se va a dar. Entonces, el hecho físico del muro es una cosa, pero el mensaje de lo que hemos estado hablando, el despertar otra vez todos estos... sembrado ese, ¿no? Ese rencor que ha existido siempre y que lamentablemente este manto de políticamente correcto parecía que se estaba superando en estas nuevas generaciones, y no ha sido así. También lo digo, y perdona, para terminar esto entre comillas, porque cuando hicieron las mismas mediciones con el Brexit en el Reino Unido, también se dieron cuenta de dos variantes muy importantes. Por un lado, los denominados baby boomers, de comienzos de siglo, mayores de 65 años, tercera edad. Ellos en su gran mayoría votaron a favor del señor Trump. Y los denominados millennials, de 18 años a 34 años, no, a favor de la señora Hillary Clinton. Entonces sí vemos que hay una diferencia también en torno a un eje generacional. ¿Será que no han sido capaces también de renovarse al interior de los partidos? Porque rato, si uno ve, el Partido Republicano se queda
con por lo menos 3 o 4 líderes nacionales que corrieron por la presidencia y que se retiraron porque veían que no. Y 2 de ellos de origen latino, ¿no? El señor Ted Cruz. Cruz y el otro él es el cubano sí. americano, y el otro que es, se me fue el nombre del otro latino también que estuvo en la carrera de los republicanos. Marco Rubio. Rubio, sí. Pero y ahora tienes en los republicanos mismo el principal contendor de doña Hillary era ya un señor que pasaba los 70 años, Bernie Sanders, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es el que podría crecer? Entonces, claro, no se dedicaron por ayudar a doña Hillary, Sanders peleándole el espacio al interior. No se ve en cambio también, ¿será que hay una especie de agotamiento del bipartidismo allá? Yo creo que eso es un mal de la democracia y de la política en general. Extrapolándonos un poco, acabamos de ver elecciones en Honduras, en Nicaragua, perdón, en donde es el mismo señor 4ª vez consecutiva y ahora su compañera de binomio es su esposa. Claro, tenemos y 2 de sus hijos ministros de Estado, ¿no? Eso para mí es un desplante. 2 de sus 2 hijos, claro. Y vemos que las figuras políticas hay que también regresar a ver puertas adentro de lo que está pasando. ¿Qué nuevos cuadros hemos podido como ecuatorianos generar? Efectivamente. Entonces es un mea culpa que tenemos que hacernos, no solo los norteamericanos, nosotros también aquí, claro, ver nuestros vecinos. Es un problema, creo yo, latente de la democracia, el que estos cuadros no logren generar nuevos liderazgos. Yo creo que esa fue la crisis también que tuvo España, por ejemplo, claro, siempre en este bipartidismo que mencionabas, entre el PP y el PSOE. Termina ganando una vez más el status quo con el señor Rajoy, pero ya empiezan nuevos movimientos, claro, como Podemos o como Ciudadanos, que ya son parte de la palestra, porque estos 2 contendores tradicionales no les dieron partida en el escenario político. Pero se ve también ya en el tema de España, valga la oportunidad, ya que usamos el ejemplo, de que en 2 elecciones consecutivas que han tenido que hacerlas... Bueno, está la tercera, en la que la tercera fue la vencida. No logró Podemos ni Ciudadanos avanzar, ¿no? Más bien perdieron espacio, no mucho, pero lo perdieron. A ver, yo creo que haciendo el paréntesis de lo que estamos hablando de España, para mí el gran perdedor fue el PSOE, claro, porque el PSOE se arriesgaba a pasar a ser la tercera fuerza en España. El PP se terminó con todos estos problemas de corrupción, el caso Gürtel y demás, temas muy lamentables dentro de una de las democracias más importantes y representativas en Europa. Interesante ver que el gobierno español estuvo en acefalía casi un año y sin embargo hubo un crecimiento económico exponencial. Más que en acefalía, o sea, y yo diría pero funcionó la estructura del Estado. Porque las institucionalidades son fuertes. Entonces, cuando tú dices, tienen un presidente que no ha sido todavía sometido a la ratificación por las Cortes, pero la institucionalidad, incluso respetando el mandato que no se le terminaba, ha seguido funcionando y crece más que cuando estaba en pleno. A Rajoy le están premiando haber iniciado el rescate de la debacle económica. Y eso España, es lo que, este concepto es el que me permito extrapolarlo y volverlo a los Estados Unidos. Esperemos que las instituciones norteamericanas sean así de fuertes. Estamos hablando de un director del FBI que era un tema político, no político, mencionarlo 10 días antes de las elecciones, acusar directamente a un candidato, faltando 2-3 días diciendo que no habían elementos de convicción. Yo espero que las instituciones sean lo suficientemente fuertes para poder encarrilar un poco nuevo candidato ya presidente. Siguiendo las directrices del presidente, pero sustentándose porque en las no nos olvidemos que es el único presidente, el primero en la historia que nunca antes había ejercido ningún otro cargo público. Nada. Entonces estamos hablando de una persona que se acaba de tenía mucho dinero, siempre se salió cerca al poder siempre, pero a través de los medios, el tema de sus shows, de los realities y demás, pero hablar de administración pública como tal, hablar de un concepto que él tenga sobre las relaciones internacionales, sobre el concierto internacional como tal, nulo, absolutamente nulo. Y eso es lo que espero que sea el Estado como tal norteamericano, estas instituciones que logren mantener en orden. Ahí pasa una cosa. Primero, bueno, la democracia se ve. Yo siempre he dicho, máximo se ve que 2 periodos es suficiente para que no se crean dueños del y acaba de pasar también 2 periodos de un demócrata y un tercero. Parecería que la propia sociedad no estaba dispuesta. Me permito hacerte una reflexión ahí, estimado Francisco. Yo estoy de acuerdo en principio con esto, en alternabilidad en la democracia, pero si pensamos quién es ahora entonces
el o la líder del mundo libre como tal a nivel mundial. Yo me atrevo a pensar que es la señora Merkel, y la señora Merkel va más de 2 periodos en el poder. En Alemania ha funcionado. Pero en Alemania funciona de una manera distinta. Correcto. ¿No es cierto? Que hemos hablado de las particularidades de España, de Estados Unidos y de Alemania. Pero estamos hablando de cuánto tiempo una persona en el poder. En Alemania tenías a otro demócrata cristiano como Helmut Kohl, que estuvo 16 años también. Y por eso la pregunta a quienes nos escuchan, estamos hablando sí de la alternabilidad, tiene que darse. Estamos hablando también de gobernantes. Tú puedes ver en cambio cómo las cortes en España, pero en Alemania el Bundestag, los congresos alemanes y los congresos regionales, estaduales, podríamos denominarlos de alguna manera, porque es una federación, ¿no es cierto? Se han ido renovando, los líderes más jóvenes tienen en la señora Merkel ministerios muy importantes como el del ambiente. Como y creo que eso es un poco a lo que yo quería llegar en el fondo. Si bien ha habido, hay 2 temas que me quedan. Hay una cabeza, sí, pero porque la cúpula de las democracias europeas, yo me atrevo a decir con beneficio inventario que tanto se han logrado renovar. En Francia estamos hablando que el señor Sarkozy es el que quiere volver a la presidencia. En Marine Le Pen va más de una década también buscando el poder. ¿Qué tanto se ha logrado renovar? Y en Europa hay también esta particularidad, esta cereza de que no toda la política pública está destinada al Estado, sino que viene también en gran medida, viene directamente por Bruselas. Es la Unión Europea que ya se dio importantes concesiones a autócratas que están dando una política común para todo el espacio europeo desde Bruselas. Eso fue lo que no le gustó también en un mismo discurso conservador a los ingleses, el mismo discurso del miedo, de la migración, del control sobre una moneda que sí lo tienen, que siempre lo han tenido en el caso de los ingleses. Ellos fueron los únicos que no renunciaron a su moneda. Bueno, sí, porque los suizos ellos y los suizos. Sí, pero bueno, los suizos al final son también parte del espacio Schengen. Claro, sí. Bueno, y seguimos en esta tertulia europea y vemos las realidades que puede tener cada uno de los diferentes lugares del mundo. En los Estados Unidos, el propio Trump, que es una tercera o cuarta generación ya de norteamericanos, esta composición universal que tienen los Estados Unidos en su población, los no nacidos, sino que se hicieron ciudadanos, han apostado también. ¿Será que comienzan a sentir celos ya de los que llegan a lo que está este momento en los Estados Unidos y quieren, como cuando aquí nos dicen vamos a tener soberanía alimentaria y no queremos ningún tratado, y terminamos firmando uno, no siquiera un tratado, sino uno de adhesión? Ortega y Gasset hablaba de yo soy yo y mis circunstancias. Claro. ¿No? Siempre los ecuatorianos migrantes de España que tienen que ser tildados de sudacas y que no los queremos regresan al Ecuador, y tratamos de la misma forma despectiva a cubanos o a colombianos que puedan estar en una peor situación que la nuestra. Eso es algo muy lamentable, que se puede empezar a replicar lo mismo en los Estados Unidos. Y yo creía que ese era justamente el discurso que estaba intentando acabar el presidente Obama. Este discurso inclusivo en el que cosas muy elementales pero muy de fondo. O sea, yo quiero que Obama quería que se asentara como parte de la cultura norteamericana y el la ejemplo, inclusión, el respeto y el ejemplo de si yo quiero aplicar un trabajo en los Estados Unidos, que se estaba implantando por ley que yo no tenga que poner una foto mía, ni siquiera mi nombre, y ya ni siquiera un apellido, porque también podía delatar mi origen, si no soy un código, y que vea cuál es el mejor de los perfiles. Son los criterios de selección más neutrales que uno podría hablar en términos de equidad como tal. Estos son los términos que yo veo que puede haber un revés muy importante, que otra vez pero Esteban, empiece a primar. Aprovechemos esta conversación en virtud de todo esto, pero yo aquí he visto desfilar en estos 10 años un montón de PhDs y algunos hechos al apuro, algunos PhDs de estos así rápidos, que son PhDs de 3, de 4, de 6 meses, ¿no? No sé cómo lo hacen, pero lo han hecho, y no precisamente en el Ecuador ni la administración pública ha mejorado, porque han venido con más títulos, y a estos les hacemos un código sin ninguna experiencia, pero sí llenos de títulos como les piden ahora para ser funcionarios. No son pues lo mejor que nos ha pasado. No puedo dar fe de un caso de un PhD en 3 o 4 meses. Sí puedo decirlo hablando de memes que conversábamos antes de empezar esta entrevista.
de que a un recién graduado le piden 2, 3 títulos, una maestría para un entry job level, o sea, para empezar en una carrera, y vemos cuáles han sido las calificaciones que ha tenido el señor Donald Trump para poder llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Ninguna, una de las ironías de la vida. Yo creo que no podemos ver esto en términos fatalistas o existencialistas de blanco o negro, bueno o malo. Yo creo que es un solo gris esto. No creo que solo el único, si bien es muy importante una preparación, yo soy abogado y por ejemplo, académica. Sí, yo doy clase en una universidad aquí, aquí en Quito, y creo en mi profesión que las canas valen, que mientras más años de experiencia, pues el señor debe valer más. Pero claro, llegó una ley en el que decía, no, yo lo que voy a primar son los títulos como tal. Entonces yo no puedo, sería osado para mí compararme, por ejemplo, con abogados de mucha trayectoria de varias décadas y que pretender que porque yo tengo el título de cuarto nivel puedo tener más experiencia en eso. Eso yo creo que son unos equívocos que, por ejemplo, tuvo esta nueva ley de lo que estábamos empezando a conversar. Tiene que haber un equilibrio. Creo que las nuevas generaciones es cada vez más es esencial de que se especialicen más. Pero eso no significa que sean mejores. Sí, pero hablemos en términos aquí sí generales. Yo creo que las nuevas generaciones tienen mayores retos. Generaciones pasadas no era un indispensable hablar inglés, no era un indispensable manejar una computadora. Ahora eso ni siquiera se ve como un plus. Si usted no habla inglés y no sabe usar una computadora, ni siquiera se siente a explicar un trabajo. Entonces cada vez es más complicado, cada vez es más especial. Ya no basta con ser abogado, ahora usted tiene que tener un título también en ciencias políticas, relaciones internacionales. Claro, o sea, de lo que quiere especializarse. Lo que no pasaba antes. Entonces, eso está bien. Pero antes teníamos una ventaja, Esteban, que era que la visión cultural mucho más amplia, no la especialidad, pero sí nos interesaba el país, teníamos una idea de lo que pasaba en el mundo. Yo creo... Y ahora cada vez veo un empobrecimiento de estos PhD en cuanto a la realidad mundial y al conocimiento de la vida diaria, ¿no? En eso me permito tomarlo con beneficio inventario, digo, porque me autoconsidero dentro, al final del camino del grupo de los millennials, en el que yo veo, claro, mi círculo que cada vez es más a través de virtual, porque ya tenemos contacto con los amigos y demás a través de estas plataformas virtuales, y más allá de un buen meme, un buen chiste, una foto, yo creo que cada vez más las personas, por la globalización como tal, estamos más enteradas de temas mundiales. Por eso es que estamos aquí, me has invitado a conversar sobre una elección en los Estados Unidos, hemos hablado de España, hemos hablado del Reino Unido, hemos hablado de todo un poco. Y creo que esto sí es algo positivo, que la globalización ha ayudado, que cada vez estas redes, estas plataformas virtuales nos ayudan a conocer más de mayores temas del mundo. Yo creo finalmente que es importante eso, el estar preparados, el saber de qué quiere uno hablar, y que sobre todo estos pilares fundamentales, que son otras generaciones las que nos tienen que empezar a heredar y que somos nosotros los que tenemos que pulirlo, lo que empezamos hablando en esta discusión, estos pilares del respeto, estos pilares de la tolerancia, estos pilares de no creerse dueños de la verdad y no creerse mejor que nadie. Eso es lo que está en juego en el mundo libre, porque la verdad es esta: los Estados Unidos es el que puede dictar como hegemón mundial una política mundial, y por eso es que a todos los que estamos escuchando y viendo esto nos debe interesar. Yo tengo, antes de irnos al corte, una cosa que me ha resultado interesante ya en este mundo de la relación vía la tecnología, ¿no? O sea, a veces converso con gente de diversas partes del mundo de varios temas, ¿no es cierto? Pero parto del hecho de que sí conozco de los temas, porque no me enteré en 140 caracteres. Correcto. Y en 140 caracteres que a veces usan contracciones idiomáticas y no las describen bien. Entonces, claro, uno dice, ¿será que este es un mundo más informal? Uno de esto de... claro, a mí me da gusto que, por ejemplo, tú cites a Ortega y Gasset, que es quizá el filósofo español germanófico de España, que tiene un gran pensamiento. O sea, todo lo que él dice está vigente ahora y es de mediados del siglo pasado. Claro, a uno le da gusto si a uno le pregunta ahora a alguien si ha leído algo de Ortega y Gasset, con dificultad encuentra que sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo lo que digo es, no sé si esta sumatoria de tecnología y esta rapidez con la que pasan en el mundo nos da tiempo a algo más de 140 caracteres.
¿Te parece que sí? Yo finalmente sobre este punto me permitiría decirte, ayer estuve en un cóctel conversando con mi suegro. Él hizo su vida a través de los libros. Una editorial importante, que él me terminaba diciendo que el Google es el que terminó ganando. Es bueno y malo, porque cuando uno quiere una investigación ahora no va y compra un libro caro para poder tener una referencia científica oportuna, sino que va, busca en Google y en segundos lo puede tener una respuesta. Entonces, yo creo que cuando una persona tiene una ansia de querer saber, conocer, en esta generación actual es cuando más información puede haber, que también es un facilismo, porque en 140 caracteres muchas personas pueden darse ya por servidos. Por servidos, sí. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos conversando con Esteban Santos a propósito de la elección del presidente ya electo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para seguir escudriñando y ver qué le pasa al mundo, ¿no? Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y le voy a plantear a Esteban escuchar para seguir. No vamos a romper tampoco el tema de la formación y de las comunicaciones, pero a seguir con el tema norteamericano. Doña Hillary Clinton, al aceptar, se demoró un poco en aceptar y en dar un mensaje. Esto fue lo que nos dijo o le dijo al mundo sobre su pérdida y la ganancia de Donald Trump. Gracias tantísimo por acompañarme. Y quiero decirles que los quiero a todos. Anoche felicité a Donald Trump y ofrecí trabajar con él para nuestro país. Y yo espero que él sea un presidente de éxito para todos los estadounidenses. Este no es el resultado que queríamos ni el resultado por el cual trabajamos tan arduamente. Y realmente me arrepiento que no ganamos estas elecciones por los valores que compartimos y por la visión que tenemos para nuestra nación. Sin embargo, siento orgullo por esta maravillosa campaña que creamos juntos, por esta campaña de gran energía, enorme, desordenada. Ustedes han representado a los Estados Unidos y ser su candidato ha sido uno de los honores más importantes que he tenido en toda mi vida. Yo sé que se sienten sumamente defraudados, porque yo también lo siento. Y también así lo sienten decenas de millones de estadounidenses que invirtieron sus esperanzas y sueños en este esfuerzo. Es muy doloroso y lo será durante mucho tiempo. Pero recuerden, nuestra campaña nunca realmente se fundamentaba en una sola persona o en una sola elección. Tenía que ver con el país que amamos y en construir un Estados Unidos esperanzado de un gran corazón. Ahora constatamos que nuestra nación está más profundamente dividida de lo que pensábamos. Pero yo creo profundamente en los Estados Unidos y siempre lo haré. Y si ustedes también y aceptan este resultado y miran
Bueno, Esteban, esta parte que quería que escucharas, tú debes haberla escuchado ya, pero que recordáramos con los radioescuchas y los televidentes, es que ella dice, nuestra sociedad estaba más dividida de lo que pensamos. O sea, despertaron esa división, pero ella habla, nuestra campaña fue de principios, fue de buscar una unidad. Pero estoy dispuesta también a trabajar con él para que el país sea de todos, ¿no? ¿Qué te trae a la memoria este? Esto es una muestra clara de un proceso democrático como tal, que no sé, porque el señor Trump había dicho abiertamente que si él no ganaba, no necesariamente iba a aceptar el resultado de las elecciones. Sí. Esto es un acto maduro en el cual el candidato que no fue el triunfador, pues lo primero que tiene que hacer es darle el enhorabuena, el beneplácito y desearle un buen futuro en lo que pueda trabajar con él. Estaba viendo justo en los 140 caracteres que mencionábamos. Lo importante de esto es la inmediatez, algo por confirmarlo, pero salieron ya de la casa. Y el señor Obama acaba de cancelar esta foto que siempre normalmente es tradicional, cuando fue la transición entre Bush y Obama, que Obama había dicho, si tenemos temas muy diferentes, pensamos muy diferente, pero esto no quiere decir que podemos hacer una transición pacífica del poder, y se tomaron una foto las esposas y los dos mandatarios. O sea que no hubo la foto de la despedida. O por lo menos se ha retrasado. Y esto sí manda un señal claro. Estuvieron reunidos capaz más de lo normal, del mundo está intrigado de qué es lo que pudieron haber conversado estos dos señores y sobre todo qué tan displicente pudo haber sido esta conversación para una foto de protocolo no haber podido ser ejecutada. Lo difícil debe ser con un presidente electo como Donald Trump tan acostumbrado al show, a la broma y a eso, ¿no? Y a ser el dueño de la verdad. A ser el dueño, sí. Frente a un presidente que en 8 años ha demostrado con paciencia, no es que no ha tenido dificultades, pero ha demostrado estar formado para ser presidente, ¿no? Un presidente que tuvo al final de su mandato a todo el Congreso contrario a él, porque de mayoría republicano, y que sin embargo pudo hacer unos cambios muy importantes, como fue esta reforma de la salud pública, que el señor Trump también le dijo, el famoso de Obama, que lo va a echar por la borda, esta apertura con Cuba, este acercamiento histórico, que también creo que ya es un tema en sí, luego de 6 décadas tal vez intentará algo más, pero el señor Trump dijo que va a regresar. Correcto. Entonces son temas que uno parecía que la humanidad como tal ya estaba dispuesto a aceptarlas. Este absentismo que estuvo en la última votación sobre el embargo sobre Cuba, que la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas lo haya hecho primera vez en la historia, porque siempre unánimemente el mundo votaba en contra del embargo y era el veto de Estados Unidos con su aliado Israel. Este absentismo ya parecía que iba a ser un cambio histórico como tal, pero vemos que el péndulo político, pues en este caso cambia otra vez. Ahora, le escuché al primer ministro de Israel decir que él se sentía mucho más, digamos, que sentía que con este nuevo presidente Israel tenía un gran amigo, y no es que no ha tenido antes. ¿Tú crees que por ahí también puede haber alguna dificultad? ¿O está claro el presidente? Bastantes digo en Medio Oriente, bastantes en Medio Oriente, no con Israel. Israel está feliz porque Donald Trump abiertamente tiene un discurso belicista e injerencista muy profundo. Él habló de aumentar más del gasto militar, él habló directamente de una política de intervención en el caso de que sean países que no quieran respetar o no tener una buena relación con los Estados Unidos. Vamos a hacernos respetar. Algo que ha sido una política muy contraria a lo que estaba tratando de hacer este appeasement de Obama, que tenía sus fuertes roces pues con la administración israelí. Si vemos también lo que está pasando en el interior del Medio Oriente como tal, yo creo que el señor Bashar al-Assad tiene que estar feliz porque le acaba de dar carta abierta ya. Bueno, él dijo abiertamente que no le cae bien a Assad, pero que él está combatiendo el autodenominado Estado Islámico, que Putin está combatiendo de la mano de Assad al autodenominado Estado Islámico. Entonces, claro, esto dentro de esta intervención que no ha sido bajo los auspicios de Naciones Unidas puede tener un giro muy inesperado. Entonces, estoy seguro que el señor tiene que estar regocijándose por estos cambios dentro de la política norteamericana. En cambio, en la parte latinoamericana, Esteban, el presidente de México como que tuvo quizá una sensibilidad mayor al resto y dijo, vean, esto es posible que este gane, y lo recibió. ¿Tú crees que
no sé, se extralimitó al recibirle o estaba jugando su rol como presidente de México al invitarlo y decirle aquí vamos a defender a los mexicanos estén donde estén, y no sé cómo lo vaya a hacer, pero vamos a defenderlos, y como que él dejó una puerta abierta a que sí, si él ganaba, a no sumarse a lo que habían hecho los expresidentes mexicanos. Si vemos cuál fue el resultado de esa invitación que hizo a ambos candidatos, creo que fue un error histórico para Peña Nieto, porque su popularidad de lo que ya estaba muy venida abajo terminó echándose atrás. Por los pisos, Peña Nieto tenía, en mi criterio, la oportunidad de poner las cosas, los puntos sobre las is, decirle bien claro, señor, usted está en mi casa, señor, aquí se respeta esta forma, hablar del muro puntual y demás. Nada de esto dio. Parecía que el maestro de ceremonias fue siempre el señor Trump, y esto fue algo que el pueblo mexicano le recriminó fuertemente. Le pasó factura a Peña Nieto, pero al final le escuchaba ayer al expresidente Fox decir, miren, hay que reconocer que Enrique Peña Nieto tuvo un olfato mejor que el nuestro, pero hay que hacerle saber al señor Trump que aquí no está. Y le hicieron llegar, y perdona que estamos haciendo de los dos lados, los famosos memes cuando Peña Nieto fue de visita oficial a China, y le hacen el meme de, bueno, oiga, y cuénteme cuánto le costó a usted la muralla china que voy a tener que construir, que estoy viendo proveedores, estoy viendo cotizaciones. Decir, bueno, es un mal chiste que otra vez denota lo que puede estar pasando el sentir de los mexicanos, que en 12 horas el peso mexicano tuvo una devaluación histórica del 20%. Logró subir, pero estamos viendo las volatilidades de los mercados. No solo de las bolsas mexicanas, lo que pasó en Hong Kong, lo que pasó en el propio Wall Street, todos están un poco muy a la expectativa de lo que pueda pasar. Luego de un discurso del señor Trump, del presidente ya electo, mucho más calmado, mucho más pausado, como un principio de estadista, las bolsas se estabilizaron. El reconocimiento que le hace a la señora, a decir, el país le debe mucho, ¿no? Eso es muy importante, darse cuenta de qué es el impacto mundial que puede tener la política norteamericana como tal. La OTAN ha sido muy cauta en la reacción, han felicitado todo eso. Y le han invitado a trabajar de las manos, lo mismo Bruselas, porque no nos olvidemos que con respecto a la OTAN, esta alianza militar transatlántica, lo que el señor Trump dijo es que no tenía ningún problema en retirarse y demás, porque si es que hay miembros de este club que no pagan su cuota, pues él por qué tiene que estarles dando protección. Eso es un impensable dentro de una política en el que estamos hablando de relaciones no solo de amistad, sino de que aliados estratégicos dentro del combate que puedan darse en diferentes áreas del mundo, y un comentario como estos tan incendiario, pues evidentemente prende muchas alarmas dentro de estos socios. Cuando el señor Trump dice que él no permitirá que la plata siga saliendo vía remesas ni a México ni a ninguno, también uno piensa y dice las remesas ecuatorianas han ido variando, ¿no? Dependiendo el año, entre 1.800 y 2.200 millones de dólares. ¿Podrían tener en cambio eso ya un impuesto de salida de allá, nuestro impuesto de salida de capitales? ¿Cuánto afectará? ¿Tú crees que todo lo dicho en campaña o ya este es el Trump realmente que va a ganar? Tú decías hace un momento, esperemos que la institucionalidad funcione. Sea el que le vaya encaminando al señor. Yo creo que es muy difícil, por ejemplo, él habló de retirarse del NAFTA o por lo menos renegociar ese acuerdo como tal. Es un acuerdo que ya tiene más de 2 décadas de vigencia, que ha sido muy beneficioso para los intereses norteamericanos. Yo creo que los Estados Unidos no pueden darse el lujo de simplemente poner un impuesto, como mencionabas de salida, cuando también fue oferta de campaña el reducir los impuestos a la clase más pudiente. Entonces sería una contradicción real. Y esta libertad de movilidad de capitales es lo que le ha hecho a los Estados Unidos tan fuerte. Entonces poner restricciones efectivas a los capitales, creo que es algo que él no lo va a hacer. Creo que también queda enmarcada en la demagogia, y ojalá en esto no esté equivocado. Están pasando en la imagen de a tu lado derecho la reunión que tenía el presidente Obama. Vamos a hacer todo lo necesario para ayudarlo, ha dicho el presidente Obama, ¿no? Cuando se habla de ayudarlo, tanto la ex secretaria de Estado y ex candidata Hillary Clinton y ahora el presidente Obama dicen, nos están diciendo, ¿necesita ayuda o es una actitud política decir sí, cuenten con nosotros? Pero no hay que olvidar que tiene el Congreso
y la Cámara de Representantes. Claro, sí. Entre comillas también digo, están en estos romanticismos de los te amos previos, de no hay por qué hacer la guerra, podemos hacer una transición pacífica. Efectivamente, los republicanos que se hablaba que este era un partido que podía tener un desquebranto abominal, atroz, terminó ganando todo. Terminó ganando la presidencia, el Congreso y la Cámara de Representantes. Pero no nos olvidemos que el señor Trump no es un republicano como tal, es un independiente que terminó siendo apadrinado por los republicanos. Que ha ido de un lado a otro. Y que se peleó con las altas esferas. Y que las principales figuras del Partido Republicano salieron a decir que no lo respaldaban. Correcto, que iban a votar por él, pero que no iban a darle el voto. Entonces, ¿qué quiero decir justamente con la institucionalidad que no le permita al señor simplemente hacer lo que le venga en gana? Que existe una mayoría, correcto, republicana, pero que es un partido que no necesariamente comparte mucho de lo que este señor acaba de pregonar. Todos estos escándalos sexuales, todos estos escándalos que ha tenido y demás lo que ha sido la parafernalia de la campaña de Trump. Entonces, para que él pueda hacer un cambio efectivo, por ejemplo, con el tema de Irán, por ejemplo, con el tema de Cuba, o por ejemplo, con el tema de la migración latinoamericana como de origen musulmán, exactamente. Pero va a tener que renovar, creo que son 5 los uno de la Corte Suprema. Por supuesto, y también esta es una particularidad del sistema norteamericano, que los jueces de la Corte Suprema son cargos vitalicios, precisamente para que el espíritu de esto es que no tengan este conflicto de interés una vez que ya fueron electos. Y Trump lo que dijo es que él va a apuntar a un juez que sea de tinte muy conservador. Muy conservador, eso allá no importa si es conservador o liberal. Porque con que sea juez. No, pero hay un tema muy de fondo. Cuando hablamos de temas tabús o de temas como, por ejemplo, legalización, matrimonio igualitario, cuando estamos hablando de un juez muy conservador, claramente estoy mandando una señal. El mensaje que eso no puede, no puede pasar. La otra parte, esta de hay que hacer unos Estados Unidos hacia adentro, que nos fortalezcamos para que nos vean grandes y difíciles, pasa también por el tema de el petróleo. ¿No es cierto? O sea, los Estados Unidos tienen suficiente petróleo como para no comprar a nadie más. Compran porque quieren que se le acabe al resto y lo de ellos está ahí. Tienen también el fracking que lo están haciendo funcionar. Pasará por un cambio, aquí dirían un cambio a la matriz energética, pasará por un cambio de uso de energías, de una utilización propia de sus Con el tema medioambiental, Trump dio dos escandalosos comentarios. El primero hablaba de que el calentamiento global no existía como tal y hablaba también abiertamente en contra de la firma y ratificación de estos tratados y protocolos de Kioto y demás en torno al medio ambiente. Que es lo que quiere hacer una política extractivista y una política de este sentir norteamericano de volver, por ejemplo, hablaba de la industria automotriz que está yéndose hacia energías más limpias, más renovables. Otra vez ese antagonismo de lo que ha sido los carros norteamericanos de estos motores grandes y demás, y otra vez esta idea del American Way of Life que estaba yéndose un poco en sindéresis con lo que la opinión del mundo iba. Volvemos a hablar de técnicas más responsabilidades, más renovables con el ambiente y demás, que el señor Trump también dijo abiertamente que no las iba a respaldar. No. Ese sí es una política muy clara. Él va por el desarrollo, cómo se llega al desarrollo no le interesa. Es un poco este empresario que si hay que tumbar el bosque para construir un parque de golf, lo va a hacer. Y tenemos que estar todos confiados que sea la institucionalidad norteamericana el que permita que no necesariamente sea así. Estamos un poco, mientras conversamos, están pasando algunas imágenes del diálogo en el despacho Oval, ¿no? En el despacho Oval de la Casa Blanca se lo ve al presidente Obama un poco más relajado, pues obviamente está terminando, pero ese rostro muy así como que no le importa al señor Trump de lo que me estás hablando. Es un rostro que nos hemos ido acostumbrando en la campaña a verlo, ¿no? Es medio burlón, medio así especial. ¿Y a qué mensaje te da la presencia física y el verlo ahí? Obsérvalo ahí. Sí. No me importa, no poco. Personalmente quiero decirlo, aprovechar este espacio. Por favor. Para mí el presidente Obama ha sido de los líderes que más he respetado y admirado en política internacional.
Creo que el señor Trump para mí es la antesala a esto. Creo que es una persona que se ha hecho un camino, siempre tuvo mucho dinero, pero ha sido a través del bullying, de estar encima del otro, de no pensar justamente en una política de cómo podernos ayudar entre todos para salir adelante, sino mientras yo esté bien, el resto un poco me importa. Y eso es lo que, sí, muchas de las expresiones y de las poses los rostros causa esa reticencia. Lo de fondo, veamos, esperemos que esta transición sea pacífica, sea ordenada. Y lo que todos estamos aquí a la expectativa de que estos cambios radicales que quiere emprender el señor Trump, veamos si es que los va a poder emprender y veamos si es que este establishment, este status quo, que es precisamente lo que los norteamericanos votaron por abolir, porque no queremos este conservadurismo. O sea, no queremos una cosa conservadora que permanezca ahí, pero quieren el establishment, claro, en contra del establishment como tal. Pero querían algo mucho más radical en lo conservador. Ya, pero el establishment es el que termina ganando también porque es el partido republicano quien está en control de la Cámara de Representantes como del Congreso. Entonces está por verse. Hay un señor ahí que ganó, pero tenemos que ver la gobernabilidad, qué tanto el señor va a poder moverse abiertamente, qué tanto se va a poder dejar asesorar, o no le van a parar, o no le pararán. O cómo va a empezar esta confrontación, no solo dentro de las esferas de poder, sino también ya cuando empezamos a hablar de los mandantes del soberano, de las personas que empiece una cultura que le van a dejar hacer. Y que no entremos en una escalada, eso es a lo que íbamos, que no empiecen estas escaladas que ojalá no desemboquen en actos de violencia como tal. Eso es algo que tienen que ser los líderes quienes manden un mensaje claro a la espera de que los ciudadanos podamos, tengan la humanidad, porque insisto, no hablo solo de los norteamericanos, esto le afecta al planeta entero. Entonces espero que sean lo suficientemente sabios y sean lo iluminados para poder mantener una estabilidad a nivel mundial. ¿Tú crees que este señor se volverá guerrerista? ¿O les dejará las guerras que están, vean, resuelvan como quieran? Yo tengo un problema al interior que quiero solucionar y voy a responder a mis electores. Él habló de una política abiertamente armamentista. Él habló de creación de empleos a través de la industria armamentista. Inclusive alguna vez lo mencionó y se refirió al señor Roosevelt, cómo lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto claramente está hablando de empezarle a vender armamento a mayor escala a todo el mundo. Eso es una política injerencista y armamentista que tiene que llamar la atención y enciende alarmas en muchos sectores. ¿Crees tú que sea capaz de respetar a Naciones Unidas? No sé si la OEA, que está ahí mismo. Esta es la primera vez también en la historia de los Estados Unidos en las que hubo un grupo de observadores de la OEA en las elecciones norteamericanas. Para mí hubo dos interpretaciones. La primera, porque el señor Trump abiertamente dijo que si él no ganaba no iba a respetar necesariamente los resultados. Y la segunda, por lo que estamos viendo en Latinoamérica, los problemas que lo habíamos mencionado ya en Nicaragua, lo que está pasando la crisis en Venezuela, lo que va a pasar en el Ecuador, elecciones del próximo año. Es decir, mandar este mensaje de que está bien que los organismos internacionales puedan tener ojos y ver una transparencia como tal. En Naciones Unidas él también dijo que tenía que rever a ver si es que su aporte, la contribución, la mayor contribución que tiene la Organización Mundial de Naciones Unidas viene de la mano de los Estados Unidos. Si es que esta política se llegara a efectivizar del retiro de estos fondos, sería un retroceso muy lamentable para la humanidad. Esteban, ¿qué podemos sacar como experiencia, digamos así, un mensaje? Y ahí acudimos a tu análisis internacional. Los ecuatorianos, ¿estaremos conscientes de que los populismos llegan a estos extremos y seremos capaces de construir democracias un poco más abiertas, donde los partidos den espacio a las gentes que trabajan, que piensan, que se dan el trabajo de repensar la democracia todos los días? El presidente Obama hablaba de que no le parecía un tan mal concepto el término populista como tal, porque populismo viene popus, o sea, de la polis, de la gente, exacto. Y si es que esto hace que la gente escuche o esté atenta, per se no es algo malo. Yo comparto lo que el presidente Obama decía, el problema es la demagogia. El problema es cuando empezamos a vender algo que no es real, cuando empezamos a simplemente a lanzar epítetos comensales. Y este es el problema. Maquiavelo, en cambio, decía que un pueblo ignorante es más fácil de gobernar y que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Esto es algo que yo quiero creer que pasó hasta el señor Obama y esto es algo que espero que el pueblo pueda refrendarlo para que el señor Trump pueda estar a la altura de la historia. Nos estaremos equivocando y el señor Trump solo usó estos mecanismos para llegar y tenemos un tipo que tiene una visión del mundo
que así sea, dirían algunos, ¿no? Pero ¿tú le encuentras algún espacio? Sería espectacular estar equivocados en ese sentido. ¿O apuntas exclusivamente a que funcione la institucionalidad? Todos quienes hemos hecho análisis en este año, no ha sido nuestro año en lo absoluto, porque nadie vaticinó el Brexit como tal. Nadie, ninguna encuestadora. El Brexit y lo de Colombia, aquí sí los dijimos. Yo cuando veía las encuestas, no había una encuestadora seria que le dé el no o sea, que le dé el no a la paz FARC Colombia, que dé una salida real en Brexit. Eso, sí. Efectivamente. Y tampoco hubo ninguna encuestadora seria, más de las 300 que se dieron en Estados Unidos, que daba una victoria holgada como la que tuvo el señor Trump. Entonces, hablamos sí del voto, este voto vergonzante, exactamente era la palabra, y muchas de otras formas, pero la práctica es que no se le atinó a ninguno de estos resultados. Y pensar finalmente que podemos hablar de un gran estadista que solo estaba bajo este gran manto de una mercadotecnia política por lo brutal. Del show que puede manejar, ¿no? Me encantaría creerlo. Que sea así. Me encantaría. Tengo mis serios cuestionamientos sobre eso. Esteban, entonces el Ecuador se apresta. ¿Qué le puede cambiar al Ecuador esto? Bueno, también hay cambio de gobierno el próximo año para nosotros, pero ¿qué le podría cambiar? ¿Qué le podría afectar así? Yo creo abiertamente en el término de las relaciones internacionales, a regañadientes aceptamos ya un acuerdo comercial con la Unión Europea. No nos olvidemos que el presidente Correa, dentro de su campaña política, él dijo no TLC. Entonces no es que hemos firmado un TLC, es un TLC con todos sus, hay que decirlo, ¿no? Con el nombre y apellido. El nombre que lo pongan es indiferente. Y con los Estados Unidos nunca hemos querido hacerlo por un tema de soberanía como tal. Yo espero que esta firma con el bloque europeo precisamente de esta luz abra una puerta de aperturismo hacia el comercio internacional como tal, pero también habrá que ver que las dos partes los norteamericanos es legalizar lo que tenemos. Bueno, no solo lo que tenemos, porque no nos olvidemos podríamos ampliar más. Claro, por supuesto, lo único que tenemos con el bloque norteamericano en firme, teníamos un acuerdo... Es una adhesión de ellos, que son las famosas... de aranceles que nos dan en virtud ATPDA. Sí, los ATPDA que nos dan en virtud bueno, pero es el ATPDA y teníamos, ¿no?, un TBI, el Tratado Bilateral de Inversiones, que el Ecuador ya lo denunció. Hemos tenido este retroceso, es muy interesante también ver, denunciamos porque empezamos todos estos arbitrajes internacionales en el diablo que se denominaba del CIADI y organismos internacionales para solución de controversias. Al momento que lo denunciamos, perdimos los arbitrajes, por ejemplo, en el tema occidental, pero cuando tuvimos ya una sentencia favorable en el Ecuador con el tema Chevron, al no tener un TBI en Kuala-Alclanos, no hemos podido ejecutarla en cortes internacionales. Son unas incoherencias muy lamentables en la política que ha tenido el Ecuador, pero yo creo que esto estaba empezando a dar unos tintes de cambio, por la obligación, no porque hayan querido, por esta obligación que esta crisis que estaba viviendo el Ecuador le obligó a tener que abrirse al mundo. Esto es lo que estaba yo también esperando y ojalá veamos con un cambio de gobierno aquí en el Ecuador de podamos verlo, nos guste o no, a nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Si es que la política comercial también de los Estados Unidos ahora será el de no tener ningún entendimiento, pero claro, efectivamente sí era muy lamentable para el comercio y efectivamente esto es para las personas que somos los principales beneficiados de un acuerdo comercial. Esteban, se nos fue el tiempo, estamos terminando. El principal mensaje del triunfo del señor Trump, ¿cuál resulta para ti? ¿Que los países necesitan qué? Una conexión directa entre los mandantes, el pueblo, los ciudadanos, con su clase gobernante. Los Estados Unidos demostró que en democracia todo puede pasar, pero que efectivamente había un gran grupo de ciudadanos muy insatisfechos con sus élites gobernantes y eso fue el cambio que habíamos tenido. En el Ecuador también estamos a puertas de una elección el próximo año y creo yo que si es que todos estos resultados se han dado, como hemos hablado de que ninguna de las encuestas le han atinado, pues en el Ecuador también todo pueda pasar. Todo puede pasar. Bueno, esperemos que no pasen cosas demasiado raras, pero que los ciudadanos asuman también el rol de saber qué es lo que quieren, qué país visualizan. Que voten con conciencia. Estamos de acuerdo. ¿No? Ha estado con nosotros el doctor Esteban Santos, a las 3 de la tarde estará ya a la disposición de ustedes esta conversación, este diálogo que hemos tenido con él. Hemos intentado hacerlo lo más natural para ver qué pasa y claro, un catedrático universitario joven de los millennium ya se da el trabajo y eso se saluda, de acudir a los medios, de conversar. No se encuentra siempre gente así es que gracias, Esteban. Honrado, siempre a las órdenes.
Nos estamos encontrando el día de mañana también para tratar un tema de qué salidas constitucionales se puedan hablar. Casi todos los candidatos nos han dicho de que hay que desmontar el correísmo, pero ¿cómo se hace eso con la Constitución vigente? Estarán dos profesionales del derecho y catedráticos universitarios con nosotros, desde Stalin Raza y el doctor Guerrero el día de mañana. Así es que hasta mañana.